El reglamento recién se estaba socializando antes de la pandemia y se ha paralizado por completo. Entonces, el componente de incentivos fiscales todavía no se aplica, lo cual realmente lamentamos mucho, ¿no? Luego tenemos los requisitos para la poda o tala de árboles. La poda o tala de un árbol público se efectuará únicamente cuando la instancia municipal estime que no hay otra solución técnica previa inspección del ejemplar, es decir, van a ir a hacer una inspección, van a levantar un acta circunstanciada y según el informe técnico que ellos tengan, emitirán un permiso para podar o talar el árbol en cuestión, ¿no? Esta ley también determina infracciones. Son 3 tipos de infracciones las que hay: las infracciones leves, las graves y gravísimas. Esto va en escala según el daño que se cause al árbol. Entre las infracciones leves tenemos desde clavar, amarrar, pintar los troncos de los árboles, arrojar residuos o elementos tóxicos o extraños al árbol, tenerlos de basurero, echarles basura, realizar podas mutilativas no autorizadas. En infracciones graves tenemos toda intervención realizada sobre el árbol en espacio público que perjudique su integridad física, es decir, a veces se podan árboles de manera, se mutilan los árboles en función a una necesidad que tengamos para que se vea el letrero, para que se vea la tienda, para que no estorbe al poste, etcétera, y no nos damos cuenta del daño que se le está haciendo a la integridad del árbol. Entonces, ahí radican las infracciones graves, y la infracción gravísima son las talas no autorizadas, ¿no? Estas infracciones van acompañadas de sus respectivas sanciones, que están estipuladas en el artículo 20 de la ley. Tenemos la infracción leve, que se hace merecedor alguna sanción de medio salario mínimo nacional por cada individuo arbóreo afectado. Es decir, por cada árbol que yo afecto con una infracción leve, voy a tener como sanción medio salario mínimo nacional. La infracción grave determina 1 a 4 salarios mínimos nacionales por cada árbol afectado, ¿ya? La infracción gravísima determina de 3 a 7 salarios mínimos nacionales por cada árbol afectado, ¿ya? Y además, el infractor debe reponer los árboles y hacer mantenimiento de los mismos. Por cada árbol nativo afectado, el infractor deberá plantar 10 nuevos árboles de especies nativas. Y por cada árbol de especie exótica afectado, el infractor deberá plantar 3 nuevos árboles de especies nativas, ¿ya? Y además, no es solo plantarlos, deberá realizar el mantenimiento y el seguimiento durante 2 años de estos árboles que plantó, y deberá presentar los informes periódicamente a la Dirección Municipal de Medio Ambiente. Esas son las sanciones establecidas por ley. En el artículo 21 indica de que la sanción se va a determinar en origen a la especie, a la ubicación del árbol, en qué estado sanitario se encontraba, las funciones ambientales que ofrecía, en qué circunstancias es que fue afectado. Todos esos factores van a hacer que se estime o se determine la sanción económica, ¿no? Y luego, cuando hablamos, esta misma ley habla del arbolado en propiedad pública, que ya tiene su regulación más específica, que la vamos a encontrar en algunos artículos del Código de Urbanismo y Obras y en algunos artículos del Código Civil. El Código de Urbanismo y Obras, que fue aprobado en el año 2014, ya en su tomo número 3 de edificaciones, hace mención a los árboles urbanos, y voy a hablar sobre los artículos más importantes en esta materia. El artículo 45 dice de que en caso de que un terreno donde se va a construir o donde se va a ejecutar un proyecto presente bosque o vegetación exuberante, debe presentar un relevamiento, un levantamiento de los árboles representativos, y debe adecuar su propuesta urbanística, arquitectónica,
respetando la ubicación de los mismos, es decir, que el proyecto arquitectónico se debe adecuar a los árboles preexistentes del lugar, eso dice la norma, aunque en muchos casos que vemos a diario no se cumple, ¿no? Pero está establecido así. También indica que toda edificación pública y privada en Santa Cruz debe proyectarse en observación, en observancia a la protección del medio ambiente, ¿no? En el capítulo 5 del Código de Urbanismo y Obras le dedican algunos artículos a la arborización. Hay partes muy importantes como este artículo 373 que mucha gente lo desconoce, sobre todo los arquitectos, los ingenieros que deberían dominar realmente este código. Nos habla de la preservación de árboles en propiedades particulares. Los árboles de gran porte, ubicados a 10 metros desde la línea municipal al interior de los predios privados, es decir, desde mi vereda o desde la línea municipal, yo cuento 10 metros al interior de mi domicilio, solamente podrán ser retirados estos árboles con autorización expresa de la Dirección General de Medio Ambiente. Esto es importante que quede claro porque mucha gente dice, no, el árbol está dentro de mi casa, por lo tanto yo tengo derecho a tumbarlo, a podarlo, a talarlo como yo quiera. Pues no es así, ya están viendo de que la misma norma establece que desde la línea municipal a 10 metros del interior de mi casa, el árbol es todavía un árbol público y por lo tanto se debe tener el criterio y la autorización de la Dirección de Medio Ambiente para poder talarlo o podarlo. Queda prohibida la tala total de la vegetación sin autorización en los terrenos privados con masas arbóreas que provean un paisaje natural al entorno y se consideren pulmón del barrio. Este caso, por ejemplo, y esta parte de este artículo ajusta muy bien a lo que sucedió en el predio de La Roja y Coronado, que yo les mostraba la foto, porque aquí ese bosquecito de 275 árboles proveía un paisaje natural al entorno, era como un pequeño ecosistema, era hogar de muchos animales que venían de la zona del cordón ecológico, se consideraba un gran pulmón del barrio y sin embargo fue talado completamente, habiendo este artículo también que debió de respetarse, donde hay una prohibición expresa a la tala de la vegetación sin autorización. También tenemos que este mismo artículo del CUO, del Código de Urbanismo y Obras, dice, si un árbol intercepta la línea municipal, la vereda, su barda, el propietario deberá realizar un desvío en la construcción de su barda o de su verja, dejándolo integrado a la vía pública. Miren ustedes qué interesante. O sea, si el árbol intercepta con mi verja o con mi barda, yo tengo que hacerle un desvío y dejar íntegro al árbol, a su raíz, sin dañarlo, dejándolo integrado a la vía pública, como pueden ver una imagen que les he compartido ahí de ejemplo. Y tenemos también el Código de Urbanismo y Obras para concluir que nos habla de arborización en vías públicas. Es decir, ustedes pueden arborizar tanto su acera como camellones, como placitas, etcétera. Pueden hacerlo ustedes o la municipalidad. El único requisito es que deben ajustarse a los criterios de selección y preservación de especies de acuerdo a los manuales que ha emitido el ente público, es decir, la municipalidad. No podemos, aunque querramos, arborizar a nuestro criterio y poner árboles, por ejemplo, de portes muy altos, toborochis rosados, por ejemplo, en aceras bastante angostas, o poner árboles que tienen raíces superficiales en aceras que luego van a dificultar la caminabilidad del peatón. Entonces, ese sería las limitantes para poder arborizar. Tenemos que tomar en cuenta estos aspectos para poder realizar arborizaciones. En las zonas, esto es muy importante, miren ustedes lo que dice el Código de Urbanismo y Obras. En las zonas donde no se contempla galería peatonal, es decir, donde no hay galerías peatonales, es obligatorio dejar en la acera un espacio libre de terreno natural para colocar árboles. Miren ustedes qué importante, de mínimo 90 por 90 centímetros a una distancia de 6 metros entre sí. No sé si hay alguna pregunta más, Liliana, aquí podemos hacer un paréntesis para preguntas. Sí, Eli, hay varias preguntas, vamos a ir por orden.
Primeramente, la están siguiendo desde Salamanca. Saludos de la Asociación Ambiental Salamanca Verde de Lima, Perú. Muy interesados en su experiencia y preguntan si sanciona la tala en propiedad privada, que es un poco lo que acaba de decir, lo ¿Cómo? de los 10 metros. Si se sanciona la tala en propiedad privada, es un poco lo que acaba de comentar, ¿verdad? Sí, justamente, como les decía, hay ese artículo del Código de Urbanismo y Obra donde indica que desde donde está fijada la línea municipal a 10 metros dentro del interior del domicilio, todavía habría que recabar un permiso emitido por la municipalidad para poder retirar el árbol. En este caso, ellos vienen, uno solicita una inspección, ellos vienen, hacen la inspección técnica, verifican de que realmente sea necesario el retiro del árbol y le emiten la autorización. En caso de que no lo sea, pues le dirán, no señor, este árbol no está perjudicando en nada, por favor manténgalo tal cual está, ¿no? Lisette Condori envía saludos desde Sucre, agradece por la información sobre el arbolado urbano y dice, sin embargo, el poco interés de autoridades hace que en la mayoría de los gobiernos municipales no existe una ley que proteja los árboles urbanos. Así es, Lisset, es lamentable, pero como les he mostrado, yo me he dado la tarea de mostrarles todo un antecedente, todo lo que tuvo que pasar, toda la movilización social, la creación de grupos de voluntarios como el colectivo Árbol y otros a nivel nacional para que pueda aprobarse una ley. Entonces, este no es un trabajo solo de las autoridades, ¿no? Desde la ciudadanía tenemos que impulsar en los municipios donde todavía no hay regulación, impulsar para que se apruebe la regulación. Desde Santa Cruz nosotros podemos prestarle la ley, indicarles en qué fallas también ha tenido, qué habría que cambiar. Lo ideal sería pues que en los próximos años todos los municipios de Bolivia ya cuenten con su propia regulación acerca de la protección y promoción de los árboles urbanos nativos, ¿no? Mari Paz dice que con esta ley sobre la tala de árboles, ¿cómo proceder para evitar y sancionar nuevas talas en Valle Sánchez, perteneciente al municipio de Warnes? Durante la anterior gestión sacaron todos los árboles de la entrada a Valle Sánchez. Justamente como ella indica, Valle Sánchez ya es otra jurisdicción, estamos hablando de un municipio eh, conexo a Santa Cruz, el municipio de Guarnes, que ya tiene su propia legislación. En este caso, habría que promover desde la ciudadanía, pueden presentar ustedes un proyecto de ley como una iniciativa ciudadana, es decir, la ciudadanía presentar al Consejo el proyecto de ley, o también a través de cualquier concejal de Guarnes presentar el proyecto de ley para que sea trabajado y aprobar una ley que se adecue a las necesidades que ustedes tienen, ¿no? Como les decía, es muy importante de que se pueda promover en cada uno de los municipios una ley de protección del arbolado urbano y de su regulación. En este caso se podría adaptar el municipio de Santa Cruz de la Sierra, ¿verdad? Por supuesto, como les digo, tienen la ley modelo de Santa Cruz de la Sierra, que la pueden bajar desde nuestro sitio web. Tienen la ley modelo de Cochabamba, la ley modelo de La Paz, la ley de Villamontes, que están disponibles también en la web. Y de ahí se puede adecuar un proyecto de ley que se adapte mejor a sus municipios y presentarlo. No tiene que ser perfecto al momento de presentarlo porque ese proyecto de ley todavía se va a trabajar en el Consejo, va a pasar por las diferentes comisiones, se van a hacer correcciones, se va a socializar para luego aprobarse. Y como ustedes han visto también, no termina nuestro trabajo una vez aprobada la ley. Luego tenemos que ponernos en campaña para dar a conocer la ley, para hacerla cumplir, para hacer el control social respectivo, ¿no?